Y por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente con todos ustedes para desarrollar otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Hasta donde usted se encuentre, llegamos con esta señal que es la voz del Evangelio eterno, porque por estos medios proclamamos todo lo que tiene que ver con ese mensaje para este tiempo del fin. El estudio de la lección de hoy lo voy a desarrollar con mis hermanos Arturo Rentería y mi hermana Mayra Dimas. Así que, hermana Mayra, ¿cómo está usted? Bienvenida en esta mañana. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días para todos. Estoy contenta de estar aquí y compartir de lo que nos trae la lección de este día jueves y disfrutar también de las bendiciones que Dios siempre tiene para nosotros. Así que quiero saludar a todos nuestros hermanos y que también sigan aprendiendo más del estudio de esta lección. Hermano Arturo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias, pastor, por la gracia de Dios. Nos concede otra vez, ¿verdad?, de estar aquí ante nuestros hermanos para exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Y así, pues cada día ir creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y aprovecho para saludar otra vez a los amables televidentes del canal 51.3, allí en San Antonio, Texas, los que ven Advenimiento TV. Y qué gusto me da, hermanos, de que ustedes sean parte de esta familia Advenimiento. Muchos de ustedes a veces llaman aquí a nuestro ministerio, nos apoyan también económicamente para que sigamos adelante. Y bueno, hoy quiero anunciarles que este sábado tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios allí, en el 16.320 Givner Road, San Antonio, Texas, 78248. En el templo que está ubicado en esta dirección, allí en el segundo piso, hermanos, se reúne la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, y allí estaré con los hermanos adorando a nuestro Dios. Vengan con nosotros. A las 9 en punto ya estarán los hermanos allí cantándole a nuestro Dios, y bueno, vendrá también lo que es el repaso de la lección de escuela sabática para que su servidor venga y predique el mensaje a eso de las 11 de la mañana. Ojalá que pueda conocer a alguno de ustedes que miran nuestro canal. Repito la dirección, 16.320 Givner Road, San Antonio, Texas, 78248, en el segundo piso del templo que está ubicado en esta dirección. Aquí estaremos este sábado y allí se congrega la iglesia Advenimiento todos los sábados. Esto está entre la Military y el 1604, pero un poco más cerca de ese highway 1604. Allí está ubicada esta dirección y donde esperamos que nos acompañen. Ojalá atiendan esta invitación y vengan a darle a Dios el honor, la honra y la gloria. Les esperamos. Vamos entonces a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos antes de proceder al estudio. Así que voy a pedir a mi hermano Arturo que haga la oración. Padre nuestro que mora en los cielos, pero que también, Señor, desea morar en nuestros corazones, Amén. así como usted lo desea, Señor, que poner su ley sobre nuestra mente, es decir, su carácter reflejado en nosotros. Queremos, Padre, en este momento pedir el auxilio, el oportuno socorro en el trono de la gracia, para que su Espíritu, que es no solo consolador, sino también guía y director, hoy venga a dirigirnos en este estudio. Queremos, Padre, que en Él tengamos el refugio para poder presentar la palabra a nuestros hermanos, pero también para que sea un crecimiento en la gracia, en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vamos a mirar este día cómo las iglesias que fueron surgiendo entre los gentiles fueron iglesias que tuvieron cualidades especiales, como esta de Antioquía, que, como dice el título de hoy, tuvo una gran compasión por los necesitados. Nosotros vamos a mirar cómo ellos, los miembros de esa iglesia, se preocuparon por las necesidades de sus hermanos. ¿Qué acción benevolente, hermana Mayra, tomaron los hermanos de Antioquía cuando escucharon aquella profecía de que vendría hambre alrededor del mundo? Si vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, los versículos 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que vemos esa acción benevolente que ellos tuvieron para con los hermanos, de ayudar, de cómo el Señor siempre tiene sus siervos, siempre Él tiene a esos mensajeros que son dirigidos por el Espíritu Santo y cómo advierten cosas que van a suceder, cosas que van a venir, para que el pueblo esté preparado, para que el pueblo pueda tomar acción, podamos ayudar y ser de bendición para otros, porque siempre el profeta está ahí para advertir, para proclamar, para decir algo que Dios sabe que va a acontecer. Y tuvieron ellos esa compasión para aquellos que tenían necesidad en estos momentos difíciles. Se ve, mis hermanos, que el don de profecía continuaba en la iglesia aún después del apóstol Juan. De manera que aquel texto que dice que los profetas llegaron hasta Juan, en ningún momento se debe utilizar para decir de que después de Juan el Bautista ya no habrían más profetas. Y estoy trayendo esto a colación porque aquí nosotros vemos a Agabo. A Agabo, hermanos, siendo usado por el Espíritu Santo para profetizar. Y se ve que no solo estaba él, pues dice, unos profetas descendieron. Hoy, en este tiempo, la iglesia del Señor sigue contando con el don de profecía. Amén. Y nosotros lo hemos mirado en nuestra iglesia, como la sierva del Señor, Elena White, Dios la ha usado grandemente para profetizar muchas cosas. Y mucho de lo que estamos mirando ahora, hermanos, esta sierva, en alguna manera Dios la usó para profetizarlo. Algunos he oído que dicen, no, Elena White no puede ser profeta, porque todos los profetas llegaron hasta Juan. Entonces, ¿cómo me explicas que Agabo aquí, mucho tiempo después de Juan el Bautista, aparezca con este don de profecía? ¿Cómo me explicas también el hecho de que Juan el apóstol haya escrito el Apocalipsis? Porque de la misma manera se convirtió en un profeta. Así que, hermanos y hermanas, si Agabo es profeta aquí en este tiempo, no cabe duda que el cumplimiento de la profecía de Joel se ha dado ya aquí y se seguirá dando en el tiempo del fin. Hay algunos que dicen, nosotros no creemos que Elena White pueda ser profeta porque no hay ningún escrito en la Biblia de Elena White. Tampoco lo hay de Agabo. No vas a encontrar en la Escritura que haya un libro de Agabo o algún escrito de Agabo. Y sin embargo, es mencionado aquí como siendo bendecido con el don de profecía y prediciendo de esta hambruna que vendría. Pero qué tremendo cómo los hermanos de Antioquía se volvieron solidarios, cómo ellos dispusieron, hermanos, reunir recursos, buscar ayudar a los hermanos de la iglesia que se iba a ver afectada con esa hambre. Esto, hermano Arturo, para contestar la segunda pregunta que sigue allí, ¿cómo es esto un ejemplo para los cristianos de todas las épocas, según Hechos 20:35? Sí, vamos a buscar en la palabra del Señor, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Salvador Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí, hermanos, aquí se ve claramente, ¿verdad?, la instrucción que nosotros como seguidores de Cristo, nosotros debemos de trabajar y ayudar también a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora,
¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Él como ejemplo nos está dando, ¿verdad?, esa exhortación, y Pablo lo captó. Y así nosotros, ojalá que en este tiempo nosotros entendamos, ¿verdad?, de que así como la iglesia estuvo dispuesta en ese momento, en las circunstancias que la iglesia, los nuevos creyentes que se estaban uniendo a la iglesia primitiva, muchos habían sido pues prácticamente arrojados de sus propiedades, de sus casas, por consecuencia de aceptar un evangelio que no era popular. Es decir, en el tiempo de ellos, para ser cristianos, ¿verdad?, se requería mucho valor, porque se pondrían ellos en un lugar muy difícil, como es en este caso, un movimiento aborrecido por los líderes. Algunos eran echados fuera de las sinagogas, unos tenían que dejar sus tierras e irse. Entonces era bien difícil y muchos estaban quedando, ¿verdad?, sin hogar. Algunos recursos también hacían falta, y los siervos de Dios se dieron cuenta de esto y tomaron a fondo, muy a fondo, lo que el Señor Jesús dijo, que más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a mirar cómo el don de profecía nos da un comentario en derredor de estos textos que hemos leído. Hermana Mayra, si usted nos lee, por favor, hasta donde dice con ningún pretexto, y comenta, y luego el hermano Arturo va a leer donde dice Jerusalén hasta el final de la cita. Muy bien. Dice aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 273, y también lo que va a leer el hermano, que está ahí también en la 274. Dice: por ciertas circunstancias, algunos de los que aman y obedecen a Dios se empobrecen. Los hay que no son cuidadosos ni saben administrar sus cosas. Otros son pobres por causa de enfermedad y desgracia. Cualquiera sea la causa, sufren necesidad, y auxiliarlo es una parte importante de la obra misionera. Todas nuestras iglesias debieran cuidar de sus propios pobres. Debemos expresar nuestro amor a Dios, haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender. Cada persona tiene la obligación especial ante Dios de compadecerse de los pobres dignos. No se los debe pasar por alto con ningún pretexto. Pues aquí se nos hace el llamado, y nosotros, como esos cristianos, como esos representantes del Señor, como aquellos que queremos parecernos a Él, el Señor era compasivo. El Señor se preocupaba por las necesidades. El Señor atendía a las personas independientemente de el por qué estaban así. Aquí se nos menciona de que hay muchos que están en dificultades por sus propias consecuencias, por su estilo de vida, por la forma como se conducen, y llegan a una situación tan crítica porque no han sabido administrar sus recursos, su tiempo, sus habilidades y muchas cosas, y llegan a estar así. Hay unos de que por sus vicios, por malos hábitos, están en desgracia, porque así ellos proceden. Hay otros que por la causa del Señor se ven en esta situación, que tienen que padecer, que tienen que sufrir, pasar necesidades. Cualquiera sea el problema o la causa, el por qué ellos están así, nuestro deber es ayudarlos, es preocuparnos por ellos, atender sus necesidades y auxiliarlos. Es la parte que nosotros debemos hacer como una obra misionera. Así que todos como iglesia tenemos que ayudar, cuidar a aquellos que padecen. Y cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a otros, uno se siente muy bien. Sé que usted, si ha hecho una obra de bien, nosotros nos sentimos felices, podemos ver a aquellas personas cómo se
se sienten agradecidas, cómo aquello que usted puede compartir en ese momento ellos lo necesitan y es de gran bendición para sus vidas. Y uno siente esa felicidad y se pone con ellos en ese gozo. Así que como familia que somos, necesitamos ver las necesidades de nuestros hermanos primeramente y luego salir a buscar los que están allá afuera. Así que cuando hacemos eso, sé que Dios se manifiesta, lo glorificamos y podemos hacer ese bien y ayudar a aquellos que más lo necesitan en esos momentos de dificultad. Pero qué admirable este espíritu de los hermanos de Antioquía, que dice de que cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estoy yendo un poquito para atrás en los versículos que se leyeron anteriormente. Digo admirable esto, hermanos, porque están enviando los recursos antes que el hambre llegue. No esperaron a que el hambre llegara para enviar recursos. Creyeron en la palabra del profeta y dijeron, enviemos ya recursos para cuando llegue, que en alguna manera haya para ayudar a la gente pobre. Amén. Qué admirable esto. Y quisiera agregar ese comentario, pastor, que usted acaba de decir. Dice allí en el mismo libro, ¿verdad?, de Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 274, párrafo 3. Dice, se hace constantemente hincapié en la necesidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas ancianos que no tienen hogares, que puedan hacerse por ellos. ¿Qué puede hacerse por ellos? La luz que el Señor me ha dado ha sido repetida. No es lo mejor establecer instituciones para el cuidado de los ancianos a fin de que puedan estar acompañados. Tampoco se les debe de pedir de la casa para que los atiendan en otra parte. Aquí los miembros de cada familia atiendan a sus parientes. Cuando esto no sea posible, la obra incumbe a la iglesia y debe ser aceptada como un deber y privilegio. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo considerarán a los débiles y ancianos con respecto a y ternura especial. Está hablando de nuestros ancianos en cuanto en la iglesia, como vemos, ¿verdad? Y quería agregar un poquito las citas que la hermana leyó, si puedo agregar, ¿verdad? Sí. No sé si allí la parte de abajo dice, cada persona tiene la obligación especial ante Dios de compadecerse de los pobres, dignos. No se los debe pasar por alto con ningún pretexto o en ningún pretexto. Es decir, hay una obligación de parte nuestra. Y esto se relata en cuanto a los pioneros, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia adventista, nosotros sabemos que muchos que estaban aceptando la verdad del sábado, se les corría de sus trabajos por observar el sábado, o algunos simplemente recibían vituperios por sus propios familiares. El nombre adventista del séptimo día siempre ha sido como la gente de otras denominaciones tiene cierto perjuicio en cuanto a eso. Entonces, hermanos, se requería de atender a estos hermanos, y lo mismo se nos requiere a nosotros, porque dice que cada uno de nosotros tenemos esa obligación. Y es decir, la hermana Juay hablaba aquí en cuanto a los ancianos. Bien podríamos decir, bueno, podemos ponerlos a un asilo, podemos mandarlos a ciertos lugares donde se atiendan, pero el consejo es claro, la profeta es claro cuando dice, la cita que mencioné aquí a continuación, la que leí al principio, dice que nosotros como familias debemos de atenderlos. Más adelante dice que se debería de recaudar un fondo para ayudarlos, ¿por qué no? Muchas familias yo a veces he dicho a mis familias, bueno, miren, aquí no se ve mucho, ¿verdad? Lamentablemente aquí no vemos exactamente. Yo sé que hay, pero no nos hemos tal vez dado la tarea a ver de algunos hermanos, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad, como usted decía en el tema que ha predicado, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad ver y atender las necesidades. Y
aquí yo veo, hermanos, un llamado de parte del Señor. Y yo digo que le he dicho a mi familia a veces, bueno, ¿por qué no hacemos un fondo familiar? De tal manera de que cuando llegue cierta circunstancia, cierto momento con tal hermano, ahí tengamos un fondito para ayudarle a las personas. Porque llega la situación de que de repente llega, como dice usted, antes de que llegara, ya estaba resuelto el problema. Y a veces es lo que a veces nosotros nos dormemos, hermanos. A veces como que no estamos entendiendo la misión. La misión también, como dice la hermana Mayra, aquí acaba de leer, dice, cualquiera que sea la causa sufre necesidad y auxiliarlos es una parte importante de la obra misionera. Eso también es obra misionera. Obra misionera no es solamente ir allá y tocar puertas y traer almas, no, también es ayudar a aquellos que están necesitados aquí en la iglesia. Y cabe mencionar, hermanos, que donde quiera estemos, nosotros, ya sea que hagamos un plan, un fondo familiar para esta causa, para que en este tiempo, ¿verdad?, tengamos respuesta inmediata en cuanto a las necesidades de nuestros hermanos. Como digo, ¿verdad?, quiero leer la otra parte, ¿verdad?, que viene a continuación. Sí. Dice, Jerusalén había sufrido hambre y Pablo sabía que muchos de los cristianos habían sido esparcidos y que los que permanecían habían a quedar probablemente privados de la simpatía de la gente y expuestos a la enemistad religiosa. Por lo tanto, exhortó a la iglesia a enviar ayuda pecuniaria, ¿verdad? Y a sus hermanos en Jerusalén, la cantidad recogida por la iglesia excedía lo que esperaban los apóstoles. Constreñidos por el amor de Cristo, los creyentes dieron liberalmente y se llenaron de gozo por haber podido expresar de esa manera su gratitud al Redentor y su amor hacia los hermanos. Tal es la verdadera base de la caridad según la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos, con gozo, los hermanos captaron la necesidad. Y inmediatamente hasta los discípulos se gozaron porque era mucho más de lo que ellos esperaban. Es decir, el buen corazón que tenía la hermandad era tanto. De esa misma manera, hermanos, nosotros hoy en día debemos tener un corazón abierto para las necesidades de nuestros hermanos. De esa manera yo creo que nosotros debemos de entender el mensaje que Dios nos quiere dar en esta lección. Es más, ¿qué nos ayuda a enseñar? La lección trata compasión por los necesitados. Compasión nos ayuda a ser compasivos con los demás. Nos quita a veces ese egocentrismo que nosotros tenemos, solo a pensar en mí, en mi familia. Nos quita eso. Y creo que el Señor nos llama en esta ocasión a que entendamos, ¿verdad?, que va a llegar esa necesidad tarde o temprano, o ya llegó, y si ya llegó, gloria a Dios, porque es más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos despierte esa compasión para con la gente que necesita, que siempre la hay en todo tiempo, en todas partes. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque a través de la iglesia de Antioquía le dices a la iglesia de hoy que el espíritu de compasión para con los necesitados se debe siempre cultivar. Nosotros, Señor, vivimos en un tiempo donde el amor de muchos a causa de la maldad se ha enfriado. Pero nosotros, Padre, te rogamos que eso no ocurra en nosotros, que nosotros, al contrario, se pueda despertar ese espíritu de solidaridad para con las personas que no han sido tan favorecidas, que tienen dificultades. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser cristianos como los de Antioquía, a buscar a quién ayudar, a quién socorrer. Danos ese espíritu y ayúdanos, Señor, a que tengamos voluntad también para buscar ayudar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.